oliendo alcohol, fumando, sudando en el verano o en el amor, cerrando tus ojos. Para mí son poetas que te dan permiso. Es como eso que decía Romina, como que venís, bueno, del verso alejandrino y no sé qué, y de repente te das cuenta que podés cristalizar una emoción en algo que tenés a mano y que tiene la cualidad que tiene la idea, esa potencia. Y ahí te permite. Tuve que ir, sin dudas, sin reproches, sin asco, y entregada, sin nombre, ya sin mí, ya sin nada. Poner de buena cara la cabeza en el tajo. Sí, claro. Es como esa verdad revelada, que es la verdad que duele, la verdad que angustia. Totalmente. La verdad, y que lo transmiten todo el tiempo también. Todo el tiempo como una tonalidad en toda su poética, que siempre se la quiere como acercar a lo gris, a lo oscuro. Sí, pero sin embargo que no es, porque es rojo. Ahí es va. Tajo, ¿qué hay adentro? Sí. Sangre. Yo siento que es como ese contacto, es como un contacto con la pasión. Exacto. Como en lugar de llevarlas al lado de la muerte, ellas están como amando el precipicio. La escritura de Idea nos marcó y en lo personal me marcó desde un lugar inconsciente. Me marcó como referencia de intensidad, de que la poesía puede ser un lenguaje trabajado pero transparente, translúcido y potente y, como decías, en apariencia simple, en apariencia. Sí. ¿No les pasa como que ella misma está tan presente en su poesía, como que su poesía formó una parte activa de su vida social y de su representación de sí misma en su tiempo presente? Bueno, viste que ella dice que en realidad en el único lugar que no miente es en la poesía. Que su poesía... Te estoy llamando, amor, como al destino. ¿Por qué aún de nuevo, como al sueño, a la paz? Te estoy llamando, vuelve el viejo dolor, me rompe el pecho. Pude ser profesora o no, sola o no, música o no, traductora de Shakespeare o no, estudiosa de la prosodia o no. O decirte se fue, el verano se fue. O decirte no te amo y que tú me entendieras. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo. Idea Vilariño nació en 1920 en la capital de Uruguay, en el seno de una familia culta amante de la literatura y la música. Idea tiene una peculiar historia familiar. Su papá era poeta, formaban parte de la rebeldía, eran personas rebeldes dispuestas a crear un mundo mejor, un gobierno mejor. Sus padres adoraban de tal manera el arte y las palabras que escogieron para sus hijos nombres tan curiosos como Numen, Alma, Idea, Azul o Poema. Idea Vilariño estudió música de niña, estudió piano y violín y tenía esa rara cualidad que poseen muy pocos músicos, que es el oído absoluto. ¿Quién era usted, huérfana de madre, huérfana de padre, huérfana de hermano? Violinista, ¿quién? Asmática, enferma de la piel, enferma de los huesos, enferma de los ojos. Hizo una importante labor como traductora, compositora y docente, y su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945. Llegó a formar ya parte de este grupo del 45. Pertenece a la segunda generación fundacional de la poesía uruguaya del siglo XX, que es la generación del 45, o generación crítica. Generación que configuran poetas como Mario Benedetti, Carlos Maggi, Amanda Berenguer, Ida Vitale. Pero su vida cambió el día que conoció al novelista Juan Carlos Onetti, con el que mantuvo una relación tempestuosa. And so their love affair is very famous in Uruguay and in Latin America, sort of Frida Kahlo, Diego Rivera. He dedicated a book to her. She wrote these poems to him. So every amor, every love in the poem, in the book is addressed to him. Idea Vilariño. ¿Quién era usted? Usted que hablaba poco y que habló tanto, tanto de un solo amor, de todos los que tuvo, de uno solo. Escribió Cielo, Cielo, Paraíso Perdido, Nocturnos, Poemas de Amor, Pobre Mundo y No. Solo escribo en el colmo de las vivencias, no sé hacerlo de otro modo, declara Idea Vilariño. Usted que se murió en abril y en 2009 y que a su entierro fueron 12. Usted que dejó una nota, nada de cruces, no moría en la paz de ningún señor. Cremar. Usted, ¿quién era?
como le decían en aquel viejo artículo a Mario, no son obsesiones, son certezas, que las cosas son a término, que, en fin, que la fugacidad es algo a tener en cuenta, es decir, a tener con lo que contar siempre, que todo se acaba, el amor, la vida, el mundo. Es decir, en ninguna cosa podés poner una esperanza cierta o la seguridad de que eso va a durar. Entonces, ¿qué importa? Cuando uno a veces hace planes con su obra o con su cuerpo o con lo que sea, tenés que estar loco porque es imposible hacer planes a largo término, y menos ahora. Lágrimas y sonrisas. A veces nos preguntamos por qué seguimos leyendo estos poemas que son tan nihilistas, que son tan desesperados, que no nos ofrecen, que nos niegan a veces especialmente cualquier esperanza. Y bueno, pero hay sin embargo algo que nos imanta, porque tienen como una verdad. Pero esa verdad solo se puede transmitir si está hecha con eso, con poemas, con ritmos, que cada palabra golpee donde tiene que golpear. Y andarán por ahí como basura, como restos de un alma de alguien que estuvo aquí y ya no más, no más. Y bueno, con eso nos entregó así su obra y su vida, un poco invisibilizándose. Aunque creo que también va a ser rescatada y seguramente discutida, ¿no? Con algunas cosas que asomaron aquí de sospechar. Cuando salió La vida escrita hubo algún reproche a cómo esa idea que era la renuncia, el no, el decir no, cómo ahora accede a una entrevista, parece que la queríamos, ella es nuestro mito Garbo también, y queríamos que fuese más ortodoxa y más fiel al mito que un poco le terminamos reclamando todos los uruguayos. Alguno de estos días se acabarán las bromas. Y todo eso, esa farsa, esa juguetería, las marionetas sucias, los payasos, habrán sido la vida. Como muchos montevideanos, la conocíamos la idea de Sorocabana. Yo en aquella época era muy joven, pero igual me gustaba el Sorocabana por toda su riqueza humana que había allí. Ahí podías encontrar políticos, escritores, pintores, era maravilloso. Y ahí aparecía Idea con su... usaba, me acuerdo, un piloto, tipo piloto cruzado con unas solapas anchas, ¿viste? Y una boina negra pintada, bueno, era una femme fatale total, ¿no? Entonces entraba ella y ¡pah! El Sorocabana apuntaba todo para ahí, ¿no? La conocí a través de una antología que salió en México en siglo XXI, que se titulaba Poesía Femenina de América Latina, que a raíz de eso hice una cosa que normalmente no suelo hacer. Cuando la próxima vez que iba a Montevideo, fui a una de las librerías del 18 de julio y entré y compré los 3 libros negros de Arca, y ahí había detrás el teléfono del editor y llamé, y entonces y él me dio el teléfono de Idea y la llamé a ella, y entonces me invitó a casa y así fue. Porque yo creo que desde ese momento, cuando yo leí esos poemas y después cuando tenía en manos esos libros delgados de los poemas de amor nocturnos y no, entonces yo inmediatamente me entraban muchas ganas de traducirlos al alemán. Gran poeta, fue docente, traductora, tuvo una militancia política. Ni con delicadeza ni con cuidado. ¿Acaso tiene delicadeza vivir, romperse el alma?
Bueno, yo conocí la obra de Idea Vilariño hace ya unos cuantos años, más de 20 años diría yo, un poquito más. Y particularmente los poemas de Idea me resultaban sumamente teatrales, me resultaban muy como... yo creo que no por nada ella inspiró letras de canciones o escribió canciones porque hay algo muy del decir de la canción o del relato, ¿no? Ahí para experimentar por parte de un intérprete. ¿Por qué Si muriera esta noche? ¿Por qué una obra sobre Idea Vilariño? Bueno, quién sabe, ¿no? La poesía me parece un lugar maravilloso, me parece el lugar más revolucionario en este momento, ¿no? Porque la poesía implica silencio, implica escuchar al otro, escucharse, es como un movimiento lento del pensamiento. Quiero decir esto. Todo lo que he plasmado en poesías, todo lo que paso a la libreta de poesías, es lo único que he vivido verdaderamente. Todo lo que yo diga sentir que no esté apoyado en un poema puede no ser cierto. La poesía es lo más transgresor que se pueda pensar. Es la otra cosa. Entonces, claro, es un amor primerísimo la poesía. Y el teatro. Y siempre me ha parecido que Idea era una poetisa una poeta para el teatro. Era del teatro. Es como poner el alma en la escena para que los otros la puedan compartir. Eu pude ser professora, ou não, música, ou não, tradutora de Shakespeare, ou não. A poesia não foi acidental, a minha poesia sou eu. Empecé a mirar las poetas mujeres, que cada vez más, de unos años para acá, investigo y me interesa conocer las narrativas y las historias de mujeres. Y ahí, mirando un libro, veo Idea. Y el nombre Idea nunca lo había escuchado. Y me quedé fascinada cómo alguien se llama Idea, y una poeta, no puede ser. Y bueno, abrí el libro y es como que me caí para adentro del libro y me quedé totalmente enamorada y apasionada. Yo antes de conocerla la admiraba y eso, digamos que se atenuó, lo cual fue bueno desde mi punto de vista, porque había que realizar un documental. Querida Cristina, no soy tan ordenada como debiera para mis papeles, y esto es lo que pude encontrar. Cada vez ya lo conocerás. Te la envío por las dudas, como la de Aragón. Te pido que mandes que cuando decidas me aclares cuál vas a usar y cuál no. Mientras tanto, me alegro de cualquier colaboración contigo. Espero que nos veamos pronto y podamos conversar y conocernos mejor. Con todo afecto, Idea. A Idea nunca la vi personalmente, pero tuve la oportunidad de hacerlo. Una amiga me invitó a un encuentro que había en Piriápolis y creo que puse todas las excusas terrenales para ella y para mí para no concurrir. Vuelvo a decir lo mismo. Me quería quedar con lo mío y aparte tenía miedo que le dijeran que yo era un cantante de rock que había escrito una letra y no le gustara. Que era muy probable. Y en sí no era necesario ni para ella ni para mí. Siempre preocupada porque yo estuviera bien, que tuviera algo lindo, era muy coqueta, ella, entonces también algo que me gustara, la ropa que me gustaba, siempre fue atenta. Por otro lado era una mujer muy exigente en muchos aspectos, podía ser bastante despótica con respecto a otros intelectuales, bastante ninguneadora, diría yo, ¿no? Y lo digo así, sin empacho. Me resultó
una persona muy cordial conmigo, a veces muy cortante, a veces muy filosa, hablando de literatura o de autores, mejor dicho. Aquel tapado de armiño. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mes, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolo, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas veces tiritando, los dos juntos en la vidriera. Me decías, tiritando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con 1000 sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi usurero y estuve un mes sin fumar. Ese tango siempre lo cantaba Idea. Era muy tanguera ella, ¿no? Incluso hizo trabajos sobre tango, la poesía en el tango y eso. Idea estaba contenta y le dije, Idea, ¿te acordás que el documental está supeditado a tu aprobación? ¿Me podrás firmar el papel? Sí, sí. Entonces me fui de apuro a otro lugar, escribí y bueno, y acá está. Esta es la aprobación que dice agosto 27 de 1997. Por la presente apruebo el documental Idea, realizado por fulano, sobre aspectos de mi vida y de mi obra. Idea Vilariño. Sí, yo no me siento vinculada a la poesía de mujeres, me siento vinculada a muchos poetas, hombres y mujeres, más hombres creo. Y no sé, lo de Delmira alguna vez lo han dicho, tal vez por el erotismo, pero en realidad en ningún momento sentí influencias de Delmira. Ahora, para decir verdad, nunca sentí influencias de nadie. A lo mejor estoy llena de influencias, pero yo no las percibo. Me gustaría leer un poema de Idea Vilariño, si se me permite. Se llama Cuando compre un espejo y va a tener una pequeña adaptación. Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara, voy a verme. Pues qué otra manera hay, decime, qué otra manera de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas y que la lleve hueca atiborrada y la deje en reposo allí un momento, me miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente. O atenta y seriamente miraréme, como esa extraña vez, mis 11 años, y me diré, mira, ahí estás. Seguro pensaré, no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible. Y me diré, esa soy, esa es Romina, y le sonreiré dándome ánimos. A mis 11 años, en una habitación solitaria y en penumbra en aquella casa del Prado, me quedé mirando en un espejo mis propios ojos y supe que era una persona. Perdida toda mi identidad de niña, hija, hermana, alumna, supe que era yo una persona. ¿Pero quién? No eran ojos de niña. Fue importante. Quedé como perdida, terriblemente seria. Conservo esa capacidad, esa fatalidad de verme desde fuera, de no saber quién soy. Claro,
fue de las primeras poéticas que conocí de la sustancia, de la profundidad con claridad, con fuerza, con intensidad. Creo que la mirada ¿no? Exacto. Es esa mirada que te está diciendo todo. Bueno, ella con el espejo tenía de niña un viaje, ¿Qué cosa? Yo no lo sé. De que se veía vieja. Sí. Sí, ella se sentía vieja. Y es algo que uno cuando creo es muy sensible, puede sentir algo, una sensación semejante. Yo me siento identificada con eso, obvio. Sentir que sentís mucho para la edad que tenés. Es verdad que entre las tres poetas, como me decís, más reconocidas del 45, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Idea Vilariño, Idea es la más popular, es la que sobre todo con algún libro como su bestseller es Poemas de Amor, ¿no? Ha llegado a gente que no lee poesía, ¿no? Que lee a Idea o que lee esos poemas de amor, ¿no? Tuvo sí esa fama. Yo creo que eso está en la poesía misma de ella. Ella lo vio más claro que nosotros cuando habló de Julio Rey y Reisig y escribe sobre él. Y dice que Anderson Imbert dijo que no era un gran poeta. Y dice, ¿qué es un gran poeta? Todos sabemos que hay algunos que es muy difícil definirlo. ¿Cuál sería la condición? Entonces, para tratar de pensar eso, dice, bueno, vamos a pensar en los que son grandes poetas que nadie duda, Neruda, ¿no? Darío. ¿Qué tuvieron? Entonces dice, él quizás tenía toda la perfección formal, toda, ¿no?, la poesía, pero le faltaba el público. Un gran poeta también tiene que tener público. ¿Y por qué? Porque es un gran poeta el que es capaz, dice ella, y esto lo aplico yo ahora a ella con sus propias palabras, es el que es capaz de decirle al hombre común cuando necesita, por el dolor o por la felicidad, necesita palabras, darle esas palabras. Si bien su poesía era un tanto oscura, por decirlo de alguna manera, una poesía que vos le hallabas, enseguida le hallabas el fogonazo, como decía el Rubio Lena, ¿no? El fogonazo de poesía. Una crack, ¿no? Una persona divina. El hecho de que la poesía de Idea sea al mismo tiempo una poesía popular en el sentido de que llega a la gente que tampoco son a lo mejor grandes lectores, como a la gente culta, tiene que ver con la intensidad de los poemas, con la ausencia de cualquier retórica, una sencillez. Y esa sencillez es lo más difícil de conseguir, y lo ha conseguido, así de sencillo. Después son temas que por supuesto comparte mucha gente, la experiencia del amor, del desamor, también de una postura nihilista, según sus propias palabras, sino pesimista, y al mismo tiempo, me parece un poco paradójico, el compromiso social también, porque de esos poemas también incluimos algunos en ese libro. Su contenido y su modo, su entrega, en realidad, ¿no? Su entrega. Y bueno, y la calidad de su creación, ¿no? Con su musicalidad, con su hondura, con su filosofía, también con su amargura y con su escepticismo, ¿no? El lenguaje de Idea es un lenguaje muy despojado y es un lenguaje muy rioplatense. Quizás el don que tenía Idea para la palabra, un poeta que aparentemente es lejano, como Roberto Echavarren, ¿no? Que parece, lo asociamos más con Marosa, él mismo se asoció más con Marosa, parece una estética distinta, y sin embargo cuando murió en el país cultural dijo ese aprecio, ¿verdad?, de colega, es decir, Idea nunca se equivoca con las palabras. Y es verdad que tenía, ese don, a pesar de que las palabras que usa son las que,
como se dijo bien también alguna vez, las que usamos los rioplatenses, las que usamos en la intimidad, las que usamos en la cotidianeidad. Es verdad, no hay grandes metáforas en la poesía de Iria Vilariño, todo se va tejiendo, ¿no? Con un decir que por eso quizás no llega tanto, ¿no? Con un decir muy cercano, a veces cercano también a la poesía de los tangos, que ella también estudió. ¿Hay detractores de Iria Vilariño? Sí, creo que hay detractores de Iria Vilariño. De hecho, hubo una polémica en Instagram hace poco, que fue que un licenciado en letras, obviamente, dijo: Iria Vilariño está sobrevalorada. El lector común le gusta, pero el lector especializado se da cuenta que especializado te hace conectar con el sentimiento del poema, porque el poema es eso, expresión de sentimientos utilizando recursos estilísticos que buscan deleitar, conmover o persuadir incluso sobre una idea. Los poemas sociales, poemas que tienen ideología. Entonces creo que si lográs conectar con eso, si lográs llenar los blancos que te deja la literatura, sos especializado. Entonces con esto también quiero decir que a todas las personas que no se sientan capaces de entender un libro, que no se sientan especializadas lo suficiente para llegar a la literatura, les quiero comentar que pueden hacerlo, que no se necesita nada más que estar lo suficientemente abierto para encontrar en las palabras del otro el propio dolor, el propio amor, la propia felicidad, el propio paisaje, porque incluso puedes conectar con un poema sobre un paisaje, como los que hace Antonio Machado. No te amaba. No te amaba. No te amo. Bien sé que no. Que no. Que es la luz, es la hora, la tarde de verano, lo sé. Pero te amo. Te amo esta tarde. Hoy. Como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando no obstante, esperándote, viendo que venías, por fin, que llegabas de paso. Yo estuve muy enamorada de Manolo. Él fue el primer hombre en todo sentido. Puedo decir que después de mi padre, fue Manolo quien me formó intelectualmente. Como un disco acabado que gira y gira y gira, ya sin música, empecinado y mudo y olvidado. Bueno, así. Increíblemente, con todo el dramatismo de su poesía y todo lo que ella dice en su poesía, en sus libros, por otro lado, era un mono. De hecho, creo que te comenté, en el Zodíaco Chino era mono. Sí, era mono. Y era un mono. Era muy graciosa. Nadie se puede imaginar lo que yo me he reído con esa mujer. Pero reírme a sentirme mal, desternillarme de risa, sentirme, decirle, por favor, para. Tenía una gracia especial. Y esa faceta no mucha gente la conoce, no creo. Que el poeta es una persona común y corriente con algo especial, pero es una persona. Entonces dice, sí, yo un día venía de Las Toscas, que ya tenía casa allá, en Las Toscas, y venía tejiendo. Entonces el ómnibus empezó a llenar y quedaron frente a ella, así al asiento, dos liciales. Entonces ella siente, ¿no? Tejiendo, y ella siente que uno le dice, mira, es Iria Vilariño. Andaba, Iria Vilariño va a estar tejiendo en el ómnibus. Qué hijo de una tal por cual. Qué bestias. ¿Cómo decirlo de otro modo? ¿Cómo? Qué dedo acusador es suficiente, qué anatema, qué llanto, qué palabra que no sea un insulto serviría, no para conmoverlos, ni para convencerlos, ni para detenerlos, solo para decirlo. La parte preferida de los orientales se me ocurre... Porque dejaron su vida, sus amigos y sus bienes,
porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Nunca tanta emoción como cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio. Era una noche de lluvia, pero con el estadio lleno totalmente, y toda la gente la coreó. Si no importaba que fuera o no fuera mía, pero la emoción que tuve esa noche no la he tenido con ningún poema. De todas partes viene sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales, que en principio se pensó como un himno para todos los revolucionarios de aquella época, ¿verdad? Después se le iba a cambiar la letra, ¿verdad? Se supone que cuando se pudiera, se le iba a cambiar la letra de los orientales, que se refiere al éxodo del pueblo oriental, por eso dice, de todas partes vienen sangre y coraje y salen de todos lados, ¿verdad? En aquel momento toda la juventud, del interior, de todos lados, se integraban a los distintos movimientos que había. Y nadie recordaba quién había escrito la letra de los orientales, todavía hoy. La gente no recuerda que esa letra la escribió ella, ¿no? Pero qué fantástico que era sentir un estadio entero cantar esa canción y ella estar ahí siendo tan anónima como el autor de la canción. Y como nosotros sabíamos para qué era, fue bastante emocionante, ¿no? Y una gran responsabilidad ponerle la música, ¿no? Porque, bueno, se podía volver una cosa histórica muy importante. Es una forma de hacer poesía política que tiene Idea Vilariño, que es muy particular, porque es una poesía política desde la intimidad. En general, las situaciones, si uno repasa y sigue los poemas de ellos, en el caso de Guatemala no es la intimidad, pero es un tema casi doméstico, porque compara la República de Guatemala con una jovencita, una muchacha que ha sido violentada y que ha sido sometida a la servidumbre, ¿no? Y a lustrar los zapatos, sí señor, ¿no? Ese es la comparación, el motivo que elige. Estabas en tu casa, eras una muchacha moderna, joven, pura, arreglándote el pelo. Eras para nosotros, los sudamericanos, vegetantes y muertos, la hermana que se lanza a la vida, la valiente, la de nuevo destino. Y viéndote reír, las otras, las hermanas marchitas y sin sueños, se miraban en ti, cobraban fuerzas y volvían a muertos ideales. Pero no podía ser. Y todos lo sabían. Te siguieron de noche, te empujaron a un viejo callejón sin salida, te golpearon la boca, te ataron y encerraron. ¿Qué digo? No te ataron, te tienen de sirvienta. Sí, señor, sí, señor. Te pagan bien, es claro, y a lavar pisos y a poner la mesa para que coman otros, y a lustrar los zapatos, y a lustrar los zapatos. Como si siempre en la vida hubieras hecho eso, como si nunca hubieras tenido otro destino, como si no supieran que fuiste una paloma. Y las pobres hermanas, marchitas y sin sueños, se dicen, ¡qué locura! Eran locuras, sí. Nuestro destino es decir, sí señor, lavar los platos, sí señor, poner la mesa para que coman otros, sí señor, zurcir las medias y lavar los platos, sí señor,
Sí, señor, sí, señor. Ilustrar los zapatos. Ilustrar los zapatos. Y en otros poemas, bueno, el que dedica a Nicaragua es ella sola en su casa recibiendo la noticia del triunfo sandinista, que golpea la pared, dice una palabrota y bueno, y dice por fin. Uno de los títulos que tuvo, o que tiene, porque varió los títulos, el poema a Nicaragua es por fin. Entonces es simplemente ella recibiendo la noticia. El poema al Che, que llevaría mucho tiempo analizarlo, también digo que no murió. Digo, así empieza Idea su poema al Che. Y entonces es mucho más una recepción casi íntima, ¿no?, de esa noticia que se niega a leer, y aunque tiene bases reales, porque parece que hasta en marcha, llegó tan tarde y se resistían todos a creer esa muerte. Es muy interesante como idea eso, que fue algo histórico, que de verdad, llevaba 5 días muerto el Che y marcha decía la supuesta muerte de Ernesto Guevara. Al final tiene que salir, después de que bueno, históricamente no se sabe que lo reconoce Fidel, Idea pone esas cosas en el poema y transforma eso en una manera de crear. En su libro Canciones escribe: Daniel me pidió algo que, sin dejar de decir lo que por entonces se tenía que decir, fuera de carácter lírico, delicado. De ahí esa vidalita a una paloma que Daniel, distraído de sus suaves propósitos, cantó como una canción de pelea. Palomita negra de piquito rojo, crecé tus alitas, vidalita, crecé el corazón, hasta el intenso desenlace. Crece palomita, vidalita, sácale los ojos, crece tus alitas, vidalita, crece el corazón, crece palomita, vidalita, y volvete halcón. Yo la consideré siempre una mujer valiente, valiente en todos los sentidos, por lo que tú decías de ser una transgresora, no importarle lo que dijera la gente, rechazar premios cuando no quiso tenerlos por determinados motivos, fueran políticos o de otra índole. Nunca se cayó la boca tampoco. Fue militante en su momento. Siempre me pareció, digamos, como una alquimia muy particular entre su tarea como poeta y como intelectual y como mujer tan comprometida con el tiempo que le tocó transitar ideológicamente, políticamente, socialmente, y a su vez la extrema vulnerabilidad que uno percibe en la obra y también en los diarios, ¿no? Como eso me parece de un potencial enorme que me identifica en el sentido de lo femenino, de esa posibilidad, de esa extrema vulnerabilidad y digamos, y la cosa receptiva, ¿no? Pero que no resigna el decir, la palabra, el pronunciarse, el activar, el ser activista de las ideas. Cuando en la película habla de la poesía comprometida, dice algo así como, una cosa es la poesía comprometida, pero hay que ver cuán eficaz es. Mucho más me gusta cuando escucho poemas míos musicalizados. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supieras
Sí, nomás, de una. Una noche cayó en mi casa de las Toscas, Cita Rosa, allá a medianoche. Yo estaba pintando una pared con Jorge Liberati, con Alma, estábamos en arreglos. Y él posiblemente pensaría encontrar una persona poética y nocturna y perdida por esos médanos, pero bueno, venía a pedirme una canción. Parece, según ella me contó, que tenían que arreglar una cuestión de una música y una letra, un poema de Idea con música de él, y Alfredo creo que tenía casa por ahí cerca. Y quedaron en juntarse, que él iba a la casa de Idea. Y luego el hombre llegó, había tormenta, mucha lluvia, mucho trueno. Golpeó la puerta y cuando golpeó la puerta mi tía le dijo, esperá. Y él entendió, entrá, y entró. Y el perro se lo quiso comer crudo, lo enchastró todo, lo empapó, él que era tan impecable. Y mi tía, vos sabés que pasaban los años y cada tanto sacaba el té y me decía, pobre Alfredo, qué vergüenza, porque el perro era fatal. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Ella le llama O Seguro, Seguro Paraíso. Y en realidad como que alguien había descrito que este poema se trataba de un poco como atesorar la infancia y adorar la infancia, y ella responde que ella puso que esa infancia era una infancia segura, no que era una infancia alegre. Claro. Y es un seguro paraíso y ella como relata todo un momento entre los 11 y 12 años de sentirse muy triste, inadecuada en una familia en la que ya no estaba del todo arraigada y aún así no deja de ser un seguro paraíso. ¿Entendés? Entonces ese momento en la vida en el que estás como que es como una infancia llena de dolores y angustias, pero que aún así es como una seguridad eterna, porque vivís súper en el presente y en los aromas de tu casa y no sé, me parece como una noción en re lo bella, conocido. ¿no? Y ahora, ¿por qué creen que se dice que ella está sobrevalorada? La idea de algún modo nos atravesó, no consciente o consciente, nos atravesó, nos gustó, la conocemos, la leemos, la estudiamos hasta formalmente en nuestras carreras. Hasta yo la escuché hasta a través de temas de buitres, por ejemplo. Sí. Es decir, que es un tema que Pelufo escribió, e inclusive le invitaron a Idea a un festival para que ella no fue. Seguro no fue, sí. Y a los pocos años falleció ella, ¿no? Ah, claro. Pero, ¿por qué esto? Cuando yo siento que se la lee, que se la publica, que abrís una historia de Instagram y hay poemas de ella, que la gente pero estamos hablando de gente que lee mucha poesía también y la tiene en un lugar importante. ¿Por qué esta lectura que está apareciendo ahora de que está sobrevalorada? Y queremos hacer un homenaje en vida a una persona que desde hace años le robamos muchas cosas, que es Aida Vilariño. Te quiero, te espero, lo saben y lo saben. Te quiero, tus ojos, quien te hizo soñar. Cuando encaro la obra de Buitres, ahí sí empiezo a tratar de mechar alguna cosa, pongo alguna frase textual, entrecomilladas, en un blues que hicimos para La Bruja. Me pongo a pensar, en Buitres yo ya era una persona joven, ya tenía en esa primera etapa 24, 25 años, pero me había quedado subyugado por esa fuerza tan intensa de
de la adolescencia, esa carga que tiene la adolescencia, ¿no? Que como digo, es muy ambigua, digo, capaz que estoy tirando mucho la parte de tristeza, de amargura y todo, pero digo, es como una fuerza, ¿no? Es una fuerza. Ahí uno también se enamora y se enamora de una forma inconcebible, ¿no? Desesperadamente. Y ahí estaba la poesía de ella bueno, y quise plasmarlo de alguna manera. Y no lo logré hasta que, bueno, en determinado momento puse fin a la historia, o me pareció poner fin a la historia, por lo menos internamente, con Es decir, que es un tema en el cual la música me lleva a algo muy dramático. Y digo, bueno, voy a expresar lo que siento por la poesía de Idea Vilariño. Y justamente el personaje lo que dice es que se queda con las palabras congeladas, que quiere saber cuál es el misterio, que quiere saber cuál es el contexto, que quiere saber qué es lo que la conmueve, que quiere escribir como ella, pero que no puede ni hablar ni escribir como ella, y ahí se queda. Es decir. Yo quise decir frases ciertas, sentencia la razón. La palabra que en la boca se congeló. Fue el silencio que es decir. En la cara del dolor, las notas del piano pienso por tus versos. La diferencia de Idea con otros poetas que he musicalizado, infinidad, es ese despojamiento que tiene Idea, esa soledad que tiene Idea, una de las cosas más lindas es la palabra sencilla, la palabra que vos conocés y que te toca así el corazón directamente, ¿no? Siempre me parece que es como la primera vez, ¿no? La primera vez que cantás o que abordás ese texto. Es algo único que me pasa con ella. Ella dice, quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras. Me parece como una síntesis increíble. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras. Ahí también descubrí que las estrofas están escritas por Alfredo Zitarrosa, lo cual me pareció impresionante, porque de alguna manera la combinación entre la palabra de Idea y la palabra de Alfredo hacen como una simbiosis espectacular, se resignifica una a otra. Qué horror si hubiera Dios y si esas dos estrellas pequeñas, parpadeantes y gemelas fueran los dos ojitos mezquinos, acechantes, malévolos de Dios. Entonces soy los pinos, soy la arena caliente, soy una brisa suave, un pájaro liviano delirando en el aire, o soy la mar golpeando de noche. Soy la noche. Entonces, no soy nadie. Bueno, entonces, ¿hace cuántos años que no venías acá, a Las Toscas? Y la edad de mi hijo, 34 años. 34 años. Sí. Mucho acá, tiempo. Esta es la plaza de Idea. Sí. Que hicieron en honor a ella. Y creemos que esa es la casa. Aparentemente sí. Todo lo que estaba plantado ahí, yo qué sé, desde un cerco de cipreses, todas las plantas que había, la mayoría de los árboles los plantó ella. Alrededor de esa casa tenía diferentes jardines en esa casa de Las Toscas.
jardín de invierno, que es verdad que aunque hiciera frío te ponías ahí, era como encerradito, ¿no? Con muchos árboles y todo arena. Un jardincito adelante que ella le había puesto mi nombre, el jardín de Elena. Y donde ponía las manos ella con plantas, crecían plantas. Ella plantaba un árbol, el árbol crecía, tenía mano verde y amaba la naturaleza. Era una persona tremendamente... Ay, ¿cómo te puedo...? Es muy difícil hablar de Idea. Por un lado era mi tía querida, mi tía Yeye, porque yo de chiquita no podía decir Idea, entonces la bauticé Yeye y le dije Yeye hasta los 15 años. Por otro lado era la mujer orquesta, hacía de todo. Mi padre era muy así también. De repente la veías trepada poniendo antióxido y arreglando las plantas y arreglando, yo qué sé, un montón de cosas en la casa de las Toscas que llevaba mucho trabajo, y después de noche hacía sus traducciones hasta las 4 de la mañana. Y por otro lado era una tía amorosa, y por otro lado podía ser un poco... A veces era como inalcanzable, ¿no? Como que era difícil llegar a ella, no sabías bien qué le iba a caer bien, qué le iba a caer mal. No sé, una personalidad para mí bastante extraña tenía mi tía. Dice, por allá estará el mar, el que voy a comprarme, el que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos. Se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno. El eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Es para acá esto. Decir no, atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no, 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 pero siguiéndola. En Idea Vilariño conviven esa pulsión de muerte, esa cosa casi heideggeriana, ¿no? de que el vivir es marchar para la muerte, convive con una sensualidad y un amor por la naturaleza y una sensualidad de los cuerpos, ¿no? Que bueno, es una de las contradicciones que conviven en ella. Así que creo que sí, que marcaron su vida. Y en cuanto a la pulsión del suicidio, le duró toda la vida. Fue de esos suicidas que no se matan. Vemos una mujer que se absorbe tanto que luego suelta. Y lo que suelta es dolor, muerte, miedo y ganas también de conseguir ese dolor. Porque ¿qué te da? Poesía. Solo esperar que caigan, que se gasten, que pasen los días, los minutos, los segundos que quedan. El cuerpo así martirizado, eso aparece en los diarios. Hay una página de su diario en que aparece tachado, pero tachado como con saña, como esto, porque a veces es una cruz, otras veces para que nadie lo pueda leer, otras veces tachado los poemas, ¿no? Los poemas que no quieren que pasen, hay como distintos niveles de censura para los poemas, unos que no ilegibles, pero esto estaba peor que el poema más censurado. Y abajo decía: eran cosas horribles de la enfermedad. La piel se me necrosaba todos los días. Entonces me metían en una bañera llena de agua con no sé qué producto, hasta que la piel se ablandaba. Esa piel caía y yo quedaba con una piel tan frágil que si me movía se rompía. Creo que Idea Vilariño la construyó el capricho con el dolor. Sin duda sentía dolor, sin duda tenía que hacerse esos baños y reposar durante horas en agua para que la piel no se sintiera tan terrible. Pero creo que también eso era un ritual, o se convirtió en un ritual, conformó un ritual de su vida.
y la construyó ella misma. Después de... No sé, si hubieran encontrado una cura para lo que tenía Idea Vilariño, no sé si hubiera hecho ese paso. Idea era muy asmática y muy alérgica. Y no sé qué edad tenía cuando tuvo esa enfermedad de piel que quedó todo, era todo un eczema, todo el cuerpo perdió pelo, cejas, todo. De nuevo está la muerte rondando, y como antes, escrupulosamente, me roe todo apoyo. Me quiere fiel y libre, me aparta de los otros, me marca, me precisa, para mejor borrarme. Una enfermedad espantosa. Entonces, claro, sí, sufrió mucho. Una familia sufrida en general, ¿no? Y muy perseguida por enfermedades, problemas, muertes. La enfermedad, que pensemos, es una forma intermedia entre la vida y la muerte, ¿no? Marcó la vida de Idea. Así como marcaron también las muertes muy tempranas de toda esa familia. Su juventud estuvo marcada por cosas muy penosas y muy dolorosas. La madre Amasia dice que siempre estaba como enferma, que se tenían que ocupar de las cosas, que la madre no se podía ocupar en determinados momentos. Y muere en 1940, creo que no me equivoco. Y bueno, y a esa muerte de la madre después sigue la del hermano Azul a los 23 años y la del antes de esa, la de su padre. Son muchas muertes muy pesadas. Por ahora en lo oscuro, como un perro despierto. Por ahora. Después, igual sin mí, seguirá hacia su fin la larga historia. Yo me veía mucho más con Idea en una época, porque Idea trabajaba en una... Creo que era una biblioteca que dependía, que estaba ahí abajo del Museo Pedagógico. Bueno, no sé exactamente. Ella estaba ahí, aquello estaba vacío, había unos libros y yo la visitaba. Charlábamos, pero no sé cómo, en algún momento o leí algo de ella. Ella ya había publicado libros y demás, yo la conocía más quizá como hablando y haciendo cuentos y bueno, me parecía que era una vida bastante rara y distinta, muy independiente, ella vivía totalmente sola. La generación del 45 fue muy consciente de ser una generación que se peleaban entre ellos, pero se definían en contra del contexto al que llegaron, que enseguida empezaron a marcar la cancha. También fueron, yo creo que sí, hay muchos rasgos que los unen. Muchos de ellos, y entre ellos Idea, encontraban que no, que había que diferenciar, que había un grupo, que ella pertenecía a un grupo del 45 y no a los otros. Yo creo que visto con un poco más de perspectiva desde otra generación, creo que sí, que había igual un conjunto, aún en las diferencias, fueron cultos y fueron una generación crítica, enfermos de lucidez, quizás, así los vieron algunos de los que llegaron después. Una generación muy poderosa como generación. Digo, hubo un momento que la literatura aquí era una literatura muy coherente y que tenía... Creo que era unánimemente respetada, ¿no? Después las cosas cambian. Y la poesía tenía un lugar que ya no tiene, ¿no? Un lugar social, circulaba. Los grandes poetas eran grandes figuras. En algún momento en el Diario de Juventud ella pone que llega Juan Ramón Jiménez, y entonces lo escuchan por la radio, y es como una noticia que llegó un gran poeta, pero una noticia así como muy popular. Una cosa cultural que se continuaba, que estaba abierta, a la que uno podía llegar o no llegar, pero estaba ahí, era una posibilidad. Esa foto, por ahí está en La vida escrita, grande, con Zenobia y Juan Ramón, reunió a tirios y troyanos. O sea que, pelearse también era una forma de vivir la generación, me parece. Creo que entre todos rescatamos algunas cosas perdidas. Un público, el interés por la literatura contemporánea,
Dimos a conocer nombres del país y del extranjero, creamos nuevos espacios, editamos autores nuestros. Ella venía, como tantos, de la generación del 45, ¿verdad? Cuando llegamos de 33 con Braulio, como todo cargado de sueños y de cosas, ¿no? Y después nos dijeron que les llamaba la atención el repertorio que teníamos. Se nos acercaron de alguna manera. Eso nos dio, para nosotros que éramos unos gurises en aquel entonces, nos dio mucha fuerza para seguir, ¿no? Que unos personajes de esos te atendieran. A mí me parece que lo grandioso es cómo todavía nosotros, en nuestra generación, que es bien del siglo pasado, estábamos embebidos en esa cultura que se respiraba de cosa montevideana, rioplatense, uruguaya, de cultura. Es la forma de decir que es de Uruguay y de Argentina y es única, y en la medida que siga pasando el tiempo corre riesgo de diluirse en otras cosas. Y bueno, va a pasar, digo, pero para mí es un privilegio haber estado ahí, porque era una riqueza grandiosa desde todo punto de vista, espiritual, digámoslo, pero también intelectual, que uno lo entiende, si estudia, si lee, entiende más. A mí me parece que es maravilloso, es un privilegio. Estábamos más cerca de esa generación. A los 15 años yo estaba mucho más cerca de eso que ahora, de lo que estoy viviendo ahora. Te debo carta desde que te fuiste, pero la cosa era que se trataba de una carta difícil, porque te dije entonces que te escribiría sobre tu libro, y no sé cómo decirte que no me gustó. Yo creo que también la gente como ella, y algunos intelectuales que están mucho con la mente, y sobre todo los escritores, por lo menos de lo que yo tengo recuerdo, ¿no? Tienen un mundo bastante particular, que a veces es como que uno queda como aparte porque están hablando entre ellos y son ellos y nada más que ellos, y lo único que ellos hacen es lo único maravilloso y no hay lugar para otra cosa. Ahí es donde yo te digo que ella podía ser ninguneadora. Estaba en su mundo con su gente y lo demás se podía caer, ¿entendés? Y eso era una cosa que nos molestó, yo creo que a todos, pero bastante de ella. ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa? Qué extraña historia es esta. ¿Por qué la soportamos si es a nuestra costa? ¿Por qué nos soportamos? ¿Por qué hacemos el juego? Lo único que te puedo decir con toda la sinceridad del mundo es que es el último hombre de quien debía enamorarme, que era todo lo que yo no debía amar, que nunca nos conocimos bien, que nunca nos entendimos bien, pero te digo eso con así pleno sentido, es el último hombre de quien yo debía enamorarme. La relación de Idea Vilariño y Onetti pasó de ser un episodio en sus vidas a ser una especie de mito, porque eran el gran escritor y la gran poeta, ¿no?, de la generación. Fue un amor importante, no sé si fue, ya llegarán los biógrafos, no sé si fue el más importante, no sé cómo se miden los amores importantes, pero sí fue el que ella eligió como el más importante. Y ella, creo que retrospectivamente, eligió también ese amor con Onetti, quizás porque se sentía su par, a veces lo dice, en mirada sobre el mundo, a pesar de que fue también la concepción del amor en idea, en los poemas, que es lo que importa, no es un amor de la ternura, un amor de la compañía, un amor calmo. Es el amor de la conquista,
es el amor como pelea, es el amor de altanería, como casa de altanería. Y Onetti se prestaba para ese juego, porque eran los dos, ambos muy irónicos, eran escribiéndose cartas, podían ser grandes esgrimistas, ¿verdad? Porque el amor te hace escribir bien, pero no te hace escribir bien el amor de verdad. Acá todos los que estén enamorados intenten escribir un poema, les va a salir horrible. O les va a salir bien, pero bien. Pero si escribís un poema sobre alguien como Onetti, un tipo que se te sentaba en la cama y no te respondía a lo que le hablabas, o se ponía de espalda, o te decía, me voy a casar, de un día para el otro, ese te hace escribir buenos poemas, porque querías reventar la hoja, para no reventarlo a él. Entonces, de Onetti solo voy a decir que sus actitudes lo que hicieron fue acrecentar a Aidea como una de las mejores poetas uruguayas. Había un hombre que llegaba a mi casa sin aviso, a cualquier hora. Cerrábamos las puertas y las ventanas, se detenían todos los relojes. Ya no sabíamos si era de día o de noche o si era sábado. Nos transformábamos en enemigos, en parientes, en desconocidos. En alguna oportunidad llegamos a pasar días encontrándonos a tientas, invocando a algo que era como dar la vida. Era una experiencia de éxtasis. Una vez me propuso que nos casáramos. La propia intensidad y belleza de esos juegos los vuelve peligrosos. ¿Acaso al borde de una línea sin regreso? No son ceremonias que pueden repetirse a menudo. Y fue a Madrid a verlo, a Juan Carlos, sí. Y yo creo que en el fondo siguió habiendo esa suerte de amor imposible, ¿no? Porque fue muy tortuoso. Jamás hubieran podido convivir, por ejemplo. Yo se lo pregunté un día. Le digo, pero Idea, le digo, vos, a ver, por todo lo que me contás, ¿podrías haber convivido? Ah, no. Me dice mi tía, le digo, bueno, me quedo más tranquila. Como el que desvelado a eso de las 4 mira con ojos tristes a su amante que duerme, descifrando la vieja, eterna estafa. A veces me sorprende incluso cuando leo algunos artículos sobre ella, que a veces tengo la sensación de que confunden un poco el impacto que le causó más que la poesía, la relación con Onetti que con ella. Porque, claro, eso en Alemania y en Austria no importaba mucho. Por supuesto, Onetti es un autor traducido, está toda su obra en alemán. Es un autor, sin parecer un autor de minorías, pero sí, o sea, se le conoce, pero digamos que los poemas de amor se deben a esa relación amorosa con Onetti, digamos, al público no le importaba. No le importaba. Que tal vez todas las veces tendríamos que abrazarnos, que mirarnos cómodos, que no volverán a verse, que tal vez siempre debamos besar como para siempre. ¿Y por qué crees que se terminó casando con Jorge Liberati? ¿Por qué terminó casándose? Es verdad, ella que no se casaba. No sé, fue una relación muy larga, en eso también pionera, porque fue su alumno Jorge. Y bueno, fue su compañero por muchos años y luego se separaron. Es verdad que fue una cosa, fue de casi entrando a la vejez cuando se casa con él. Estuvieron casados unos cuantos años. Fue la única vez que se casó, digamos, ¿no? Pero sí, ella tuvo su vida y la vivió bien vivida. Pero bueno, esa historia con Juan Carlos Onetti es como que bueno. Ya no. Ya no será, ya no,
No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Es tremendo. La primera vez que leí Ya no fue en sexto de escuela. Fue de los primeros poemas de amor que leí, pero siempre tuve la idea, las ganas de hacer algo audiovisual cuando empecé a estudiar cine relacionado al poema. Cuando trabajé el guión técnico, me parecía muy importante trasladar ese ritmo y esa simpleza de palabras en este poema Ya no en particular, a nivel de imagen, ¿no? Trabajarlo como a nivel de guión técnico, digamos, y después en el montaje también, cómo está trabajado el ritmo, cómo está trabajado, sí, el ritmo interno de la obra, digamos, y los planos también, tratar son planos muy simples, con planos muy simples decir mucho y tratar de ir a lo profundo, a generar una emoción más profunda, ¿no? Y creo que eso es lo que hace Idea también, trabaja con palabras cotidianas de todos los días, pero dice tanto con tan poco. Voy a leer un poema de Idea Vilariño, una poeta uruguaya. El título del poema es Ya no. Já não. Já não será. Já não. Não viveremos juntos. Não criarei teu filho. Não coserei tua roupa. Não te terei de noite. Não te beijarei ao partir. Nunca saberás quem fui. Por qué me amaron otros. Ya no, que es como el poema emblemático de ella, que a mí me pasó una cosa cuando lo grabé, que lo grabamos en Buenos Aires. No, en Buenos Aires. Bueno, no recuerdo si fue en Buenos Aires o acá, pero cuando lo grabamos hace bastante tiempo, me acuerdo que no podía cantarlo porque me emocionaba tanto que lloraba. Entonces no podés grabar llorando, ¿no? Y bueno, y ya después, con tiempo, pude grabarlo, ¿no? Porque ese poema es algo estremecedor. Tu amigo Gregorich, que prologa las obras completas, dice que es un árbol austero en el medio del paisaje, solo en el paisaje de la poesía selvática latinoamericana. Y es verdad, esa soledad que la definía también en su vida, creo que define a la poesía, no solo temáticamente, sino por esa como vocación de despojo, de despojamiento en el lenguaje. No sé quién soy. Mi nombre ya no me dice nada. No sé qué estoy haciendo. Nada tiene que ver ya más con nada, tampoco yo tengo que ver con nada. Digo yo por decirlo de algún modo. Cuando te toca Idea, te traspasa, ¿no? Es algo maravilloso que sentís y te conmueve y estremece al mismo tiempo, ¿no? Adiós. Salgo como de un traje estrecho y delicado, difícilmente un pie, después despacio el otro. Salgo como debajo un derrumbe, arrastrándome,
sorda al dolor, deshecha la piel y sin ayuda. Salgo penosamente al fin de ese pasado, de ese arduo aprendizaje, de esa agónica vida. En las primeras versiones de guión estaba la posibilidad de incluir una voz poética, que era ya una voz en off. Y cuando estábamos editando, cuando llegó el momento de retomar esa posibilidad, surgió el nombre de Idea Vilariño. El poema, que finalmente es parte del corto, que es Adiós, que me llamó enseguida la atención porque va, digamos, hacia un nuevo... Si la poesía de Idea, o parte de la poesía de Idea, está como muy inundada de una densidad muy profunda que va hacia la pérdida, este poema partía de eso, parte de eso, pero va hacia otro lado. Es como que abre una puerta y es desde la pérdida hacia la luz. Ese juego o esa relación que se establecen entre dos obras hechas, que en este caso por dos personas que vienen de un mismo lugar, ¿no? Que comparten un lugar geográfico, pero en tiempos muy distintos, cuando se da esa conexión, creo que es una de las cosas más potentes del arte y de la cultura. Ella, por ejemplo, se enojaba mucho si alguien decía que escribía en verso libre. No hay nada menos libre que la poesía, ¿no? Eso era lo que pensaba, lo que hacía y lo que ejercía. Por ejemplo, en Idea no tiene tanta importancia, eso se ve en los manuscritos, y lo cambia en distintas ediciones, la disposición de los versos en la página, que sí fue una cosa para la que tuvo, ¿no?, otra poeta del 45 como Amanda Berenguer, que trabajó mucho el espacio en la página como una forma de crear. Ella no. Y en realidad quizás porque no importaba mucho la disposición de los versos, porque el ritmo es lo que los modula y lo que los pone reconocibles. Un poema lírico debe decir algo, si es posible una sola cosa. Un poema es un franco hecho sonoro. Sonidos, timbres, estructuras, ritmos o no es. Una poesía que se hace también con el silencio, como una vocación de silencio. Los poemas breves que terminan poniendo en no, nombrar alcanza, basta de palabras, ¿no? Hay como una pelea, como una pelea por decir, y un sueño o una esperanza de poder callar, de que todo quede en silencio. Es como una contradicción, pero tiene unas cuantas contradicciones, Idea, y ella misma se las terminó tolerando porque decía que de acuerdo a su filosofía no tendría que haber publicado, pero bueno, empezó y ahora ya estaba eso, o decía que si pensaba tan mal del mundo porque no se había matado, bueno, pero creo que usó eso para ahondar. Quedan dos esenciales incoherencias, inconsecuencias. Es la más grave admisión que puedo hacer. Una, que sintiendo hasta las heces ese deseo de muerte que fue una constante de mi vida, la más coherente, la más deseable solución, no me haya matado. Otra, que careciendo de la más mínima necesidad de comunicarme, haya publicado. La Idea es una de esas poetas que cualquier poema que alguien lea lo reconoce, ¿no? Tiene ese poder que tienen los grandes poetas, que tienen una voz reconocible. Eso hace que no que sean inimitables, sino que muchas veces sean imitados. Su gran amigo Carlos María Gutiérrez hacía, en tono de humor, imitaba poemas al estilo con otra letra, ¿no? Y sonaban como Idea, ¿no? Pero creo que eso es, ¿no? Tener una voz es para cualquier escritor. Lograr tener una voz, ¿no? es como acceder, ¿no? al arte de escribir, pero sobre todo en un poeta, ¿no? Yo siento que la poesía de Idea tiene un nivel de síntesis poética, digamos, la siento como que así es la flecha que da en el centro del blanco, ¿no? Como encuentra con la mayor austeridad. Siento que hay algo muy austero en su poesía y muy preciso y esto, ¿no? Como de flecha que da en el blanco, que con relativamente pocas palabras o algunas imágenes pega en el centro de la emoción y uno puede conectar emocionalmente muy fácil con lo que la poesía trae. Bueno,
es una gran poeta, ¿no? Esto es una habilidad en general de los poetas, pero a mí digamos, hay poetas más floridos, poetas más... y en cambio la poesía de Idea yo la siento como al hueso, ¿no? A mí me gusta mucho algo que dice Hellman de ella, que me parece precioso, cuando dice que la poesía de Idea es una palabra de hueso a la intemperie. Eso me parece que es como la mejor definición de Idea, ¿no? Porque cuando en su poesía está totalmente ella como desnuda. Por eso le costaba tanto leer su poesía en público. Ella no quería leer su poesía en público. Por suerte dejó un testimonio de un disco con su voz y su decir. Tenía la figura garbo, no daba entrevistas y de pronto en los últimos años dio más. Pero eso es circunstancial, porque después se hace siempre, ¿no? El tiempo hace el elixir y van a quedar esos poemas. Quizás no, bueno, impresos todos, ¿no? Pero quizás no todos, como algunos. Borges, que ella no lo quería, decía, bueno, todavía no escribí el poema, o escribí el poema, o lograré escribir el poema. Creo que no hay dudas con Vilariño que sí lo hizo. Y lo demás, bueno, el resto es silencio. Sola y triste, lejos de todas las almas. Sola y triste, lejos de todas las almas. De todo lo tierno, de todo lo suave. De todo lo tierno, de todo lo suave. Silencio, tristeza, la muerte más cerca. Silencio, tristeza, la muerte más cerca. En el marco triste y sin luz de la tarde, 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 sala, bajo el agua, frente al duelo, sin luz de la tarde. Vilariño fue de las primeras poesías o poemas que conocí, un poco también por la academia, por la escolarización, por el liceo. Claro. Sí. Luego, cuando comencé a escribir, no sentí como tal vez te pasó o a veces te pasa, es decir, esto es muy Idea. Sí. ¿No? Pero sin duda que me atravesó porque lo que hablábamos de esta poesía sentenciosa, fuerte, clara, donde va al pecho. Es por ahí, sí. ¿No? Y una palabra familiar. Sí, que es como que a mí me pasa con Idea de que aparece como algo muy sencillo la poesía de ella, pero realmente en una segunda lectura o tal vez en una primera lectura a mí me impacta muchísimo y a la hora de escribir también siento eso. Pienso, no sé, en algunos poemas que he escrito y que realmente he puesto los versos directamente de Idea Vilariño en los poemas. Y no sé, a mí me pasa que Idea es como que me llega y realmente estoy o un día pensando en un poema o me ha pasado también de levantarme y estar pensando en un poema o en un verso y después me doy cuenta, es Idea Vilariño, ¿entendés? Sí, que el verso no tenía por qué ser alejandrino y tener una estructura. Sí. Dije, wow, me puedo expresar finalmente, o sea, ya no hay restricciones, ya me restringe la ropa, ya me restringe mi rol social, me restringe ser docente. Y después leyendo eso, esa soltura, que en realidad es muy concreta a la vez, me di cuenta que podía ser yo. Claro. Y creo que ahí está el impacto de Idea y por qué también Idea impacta cuando sos más joven. Es hermoso eso, es como autoficcionarse, pero que tenga cualidad de vida, no como un libro que escribí, sino algo que contribuye a la idea de Idea. Brindar por la poesía que escribimos y por las ideas que tenemos. Todas las diferentes. Lechuza. Pálido, triste y maltrecho, un andrajo parecía. Cayó cuando anochecía al barrio buscando techo. Quién sabe en lo hondo del pecho qué tragedia le mordía, que cayó al pie de un balcón manoteando el corazón. Y Lechuza por su mal oyó que cantaban tras un ventanal, como una sombra
que el barrio cruza. Ahí va lechuza con su graznido, su vida ha sido triste y sombría, cual la agonía que arrastrando va. Su muchachada de rompe y raja se fue a Baraja ya derrotada, hoy su barriada cambio de traje y el malevaje trabajando está. Cuando apuntó el día nuevo ya estaba echada su suerte, lo halló desangrado inerte, un botón que iba al relevo, y era el último malevo que se iba rumbo a la muerte, y cayó al pie de un balcón manoteando el corazón, y al callar la voz fatal lechuza besaba la cruz de un puñal.